Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fanáticos de las noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de las estrellas que nos roban el aliento, entonces están en el lugar correcto. Hoy tenemos algo verdaderamente especial preparado para ustedes, algo que sé que los va a emocionar muchísimo. Hemos logrado conseguir una entrevista exclusiva, directamente desde el corazón de Estambul, con uno de los actores más codiciados y admirados del momento, Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Nos ha abierto las puertas de su mundo en una conversación íntima y reveladora. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy son unas revelaciones secretas que Can Yaman ha decidido compartir con nosotros. Y por supuesto, si aman este tipo de contenido exclusivo y quieren estar al día con todo lo que pasa en el universo de sus celebridades favoritas, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botón de suscribirse ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que estamos preparando. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta fascinante entrevista. Can Yaman, este nombre resuena con fuerza en todo el mundo, no solo por su indiscutible carisma y su talento actoral, sino también por la ola de admiración que ha generado allá donde va. Desde sus inicios en Turquía hasta su salto a la fama internacional, su carrera ha sido meteórica. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que derrite corazones? ¿Cuáles son los sueños que impulsa a este joven actor? En esta entrevista exclusiva, Can Yaman se ha abierto como nunca antes. Nos ha contado sobre sus inicios, los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a donde está hoy, y cómo maneja la intensa presión mediática y la fama que lo rodea. Se sinceró sobre los momentos más difíciles de su carrera, aquellos que lo hicieron dudar, pero que también lo fortalecieron. Y nos sorprendió al revelar detalles de proyectos futuros que prometen ser aún más ambiciosos y emocionantes. ¿Veremos a Can Yaman en Hollywood? ¿Hay algún papel que sueñe con interpretar? Las respuestas a estas y muchas otras preguntas las tiene él, y hoy las compartimos con ustedes. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención en esta conversación es su humildad. A pesar de ser una superestrella global, Can Yaman sigue teniendo los pies en la tierra. Nos confesó que en sus inicios a veces se sentía abrumado por la atención, pero que aprendió a canalizar esa energía positiva para seguir creciendo. Habló de la importancia de la familia y los amigos en su vida, aquellos pilares que lo mantienen anclado y le recuerdan quién es realmente. Y algo que estoy seguro que muchas de ustedes querrán saber, se refirió a su vida personal con una honestidad refrescante. Si bien no entró en detalles escabrosos, sí compartió su perspectiva sobre las relaciones y la búsqueda de la felicidad. Él cree firmemente en el amor y en la importancia de rodearse de personas que te inspiren y te hagan sentir bien. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Can Yaman también compartió algunas anécdotas sobre los desafíos que ha enfrentado. Nos contó sobre la exigencia física de algunos de sus papeles, que lo han llevado al límite, pero que también lo han conectado más con su cuerpo y su disciplina. Y por supuesto, no podíamos dejar de preguntarle sobre su incursión en otros campos, como su faceta empresarial y sus proyectos sociales. Él tiene una visión clara de querer usar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo, y eso es algo que admiramos profundamente. Nos adelantó que está trabajando en iniciativas que buscan apoyar a jóvenes talentos y promover la cultura, así que estén atentos porque vienen cosas grandes. La entrevista también nos permitió conocer un lado más vulnerable de Can Yaman. Reconoció que a veces siente la presión de tener que ser perfecto todo el tiempo, pero que está aprendiendo a aceptarse a sí mismo con sus virtudes y sus defectos. Habló de la importancia de cuidar la salud mental y de buscar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Para él el éxito no solo se mide en aplausos y reconocimiento, sino también en la paz interior y la satisfacción personal. Y esa es una lección valiosa para todos nosotros. Además de todo esto, Can Yaman nos dio un vistazo exclusivo a su vida en Estambul. Nos describió su ciudad natal con pasión, hablando de sus rincones favoritos, su cultura vibrante y la calidez de su gente. Nos hizo sentir como si estuviéramos allí con él, paseando por sus calles, disfrutando de sus aromas y su energía única. Y por supuesto, no pudimos evitar preguntarle sobre las comparaciones con otros actores y si se siente presionado por mantenerse en la cima. Su respuesta fue muy interesante, él prefiere enfocarse en su propio camino, en seguir aprendiendo y mejorando, y en disfrutar del proceso. La competencia para él es una motivación para ser mejor, no una fuente de estrés. Algo que me fascinó fue su
Visión sobre el futuro de la actuación y la industria del entretenimiento. Can Yaman tiene ideas muy claras sobre cómo quiere evolucionar como artista. Está interesado en explorar nuevos géneros, en trabajar con directores de renombre y en seguir desafiándose a sí mismo con personajes complejos y multifacéticos. No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que busca constantemente superarse. Y eso, amigos, es la marca de un verdadero profesional y de una estrella en ascenso. Hemos hablado de muchas cosas importantes hoy, desde sus inicios humildes hasta sus ambiciosos planes para el futuro. Hemos descubierto que Can Yaman es mucho más que una cara bonita y un actor talentoso, es una persona reflexiva, humilde y con un gran corazón. Nos ha abierto una ventana a su mundo, permitiéndonos conocerlo un poco mejor, más allá de las pantallas y las alfombras rojas. Y ahora, para ir cerrando esta increíble conversación, vamos a recordar brevemente algunos de los puntos clave que Can Yaman ha compartido con nosotros hoy. Hemos escuchado sobre sus experiencias formativas, los obstáculos que ha superado y la importancia de la perseverancia en su camino. Se ha sincerado sobre cómo maneja la fama y la presión, priorizando su bienestar y sus valores. También hemos tenido un adelanto emocionante de sus futuros proyectos, que prometen seguir elevando su carrera a nuevas alturas, y nos ha transmitido su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo. En definitiva, una conversación que nos ha mostrado la autenticidad y la profundidad de Can Yaman. Profundizando en la trayectoria y el impacto global ***. El camino de Can Yaman hasta convertirse en un ícono global no ha sido un accidente. Desde sus primeros roles en telenovelas turcas que lo catapultaron a la fama en su país natal, hasta su incursión en producciones internacionales que han conquistado audiencias en todo el mundo, su evolución ha sido fascinante. El actor compartió con nosotros cómo cada proyecto, cada personaje, ha sido una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. He tenido la suerte de interpretar roles muy diversos, nos comentó, y cada uno me ha exigido sumergirme en realidades distintas, lo que me ha enriquecido enormemente como artista y como persona. Hubo momentos, sobre todo al principio, en los que la intensidad de algunos rodajes me llevaba al límite, pero esa exigencia también me enseñó a conocer mi cuerpo, mi mente y a desarrollar una disciplina férrea que hoy considero fundamental. La presión mediática es una constante en la vida de cualquier figura pública de su calibre, y Can Yaman no es la excepción. Abordó este tema con una madurez sorprendente. Al principio, la atención constante era abrumadora, confesó. Sentía que cada paso que daba estaba bajo escrutinio. Sin embargo, con el tiempo aprendí a ver esa energía, esa curiosidad del público como un motor. Si saben que hay interés, es porque hay una conexión. He aprendido a enfocar esa atención de manera positiva, a utilizarla para seguir mejorando y para conectar con las personas que apoyan mi trabajo. No se trata de aislarse, sino de encontrar un equilibrio saludable. Los pilares fundamentales: familia, amigos y autenticidad. En medio del torbellino de la fama, Can Yaman subrayó la importancia vital de sus afectos más cercanos. Mi familia y mis amigos son mi ancla, afirmó con profunda convicción. En los momentos de mayor éxito o de mayor incertidumbre, son ellos quienes me recuerdan quién soy, de dónde vengo y cuáles son mis verdaderos valores. No importa cuántos premios ganes o cuántos países visites, el calor de un abrazo sincero o una conversación honesta con un ser querido no tiene precio. Son ellos quienes me mantienen con los pies en la tierra y me ayudan a navegar este mundo a veces vertiginoso. Su perspectiva sobre la vida personal fue particularmente reveladora. Aunque se mostró reservado en cuanto a detalles específicos, su visión sobre las relaciones y la búsqueda de la felicidad dejó entrever a un hombre con profundos valores. Creo firmemente en el amor, en la conexión genuina entre las personas, compartió. Y no solo hablo de las relaciones románticas, sino de las amistades, de los vínculos familiares. Para mí el éxito en la vida personal radica en rodearse de personas que te inspiren, que te impulsen a ser mejor, que te acepten tal como eres, con tus luces y tus sombras. La felicidad no es un destino, es un camino que se construye día a día, con amor, respeto y autoconocimiento. Emprendimiento, filantropía y un futuro con propósito. La conversación dio un giro fascinante al explorar las facetas de Can Yaman más allá de la actuación. Su incursión en el mundo empresarial y su compromiso con proyectos sociales demuestran una visión holística de su carrera y su rol en la sociedad. Siento una gran responsabilidad al tener una plataforma tan amplia, admitió con seriedad.
No quiero ser solo un actor que interpreta personajes. Quiero utilizar mi voz y mi alcance para generar un impacto positivo. Por eso estoy trabajando activamente en varias iniciativas que buscan apoyar a jóvenes talentos emergentes en las artes y la cultura. Creo firmemente en el poder transformador de la educación y el arte, y quiero contribuir a que más personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial. Estos proyectos no son meras declaraciones de intenciones, sino iniciativas concretas que demuestran su determinación. Estamos gestando programas de mentoría, becas y espacios de creación, adelantó. La idea es ofrecer herramientas y oportunidades a aquellos que tienen el talento pero quizás no los recursos. Es un proyecto ambicioso, pero me llena de energía y propósito. Siento que es mi deber, como alguien que ha tenido la suerte de triunfar, devolver algo a la comunidad. La búsqueda de la perfección y la aceptación personal. En un mundo que a menudo exige una imagen de perfección inalcanzable, Kanyaman habló abiertamente sobre sus propias luchas y su proceso de crecimiento. La presión de tener que ser perfecto, de no cometer errores, puede ser agotadora, reconoció con una sinceridad que conectó con nuestro equipo. Sin embargo, he aprendido que la verdadera fortaleza radica en la aceptación. Aceptar mis virtudes, mis fortalezas, pero también mis defectos, mis áreas de mejora. Cada error, si es que se le puede llamar así, es una lección. Me he dado cuenta de que la salud mental es tan importante, o incluso más, que el éxito profesional. Buscar un equilibrio, dedicar tiempo a mi bienestar, a mis hobbies, a mi descanso, es fundamental para poder seguir dando lo mejor de mí. Su definición de éxito trascendía los aplausos y el reconocimiento. Para mí el verdadero éxito es la paz interior, afirmó. Es sentirme realizado, tanto en mi carrera como en mi vida personal. Es tener la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, de estar en armonía conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Esa es la verdadera riqueza. Estambul, un refugio de pasión y energía. La conversación sobre su vida en Estambul fue un deleite. Kanyaman describió su ciudad natal con un amor palpable, transportándonos a través de sus palabras. Estambul es una ciudad mágica, exclamó con una sonrisa. Tiene una energía única, una mezcla fascinante de historia, cultura y modernidad. Me encanta perderme por sus calles, descubrir sus rincones secretos, disfrutar de su gastronomía y, sobre todo, de la calidez de su gente. Cada vez que vuelvo, siento que recargo mis baterías. Es mi refugio, mi inspiración. Nos contó sobre sus lugares favoritos, esos cafés escondidos donde puede disfrutar de un momento de tranquilidad, o los mercados bulliciosos que le recuerdan la vitalidad de la ciudad. Hay algo en Estambul que te conecta con tus raíces, que te hace sentir parte de algo más grande, confesó. La vida aquí tiene un ritmo diferente, más humano. Y eso, para mí, es invaluable. Visión de futuro y la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento está en constante transformación, y Kanyaman se muestra ávido de ser parte de esa evolución. Sus ideas sobre su futuro como artista son ambiciosas y prometedoras. Quiero seguir explorando nuevos horizontes, declaró con entusiasmo. Me atraen los géneros que me desafíen, que me obliguen a salir de mi zona de confort. Trabajar con directores con visiones únicas, interpretar personajes complejos y multifacéticos que me permitan mostrar diferentes facetas de mi talento es mi gran objetivo. No me conformo con lo que he logrado, busco constantemente superarme, aprender y crecer como artista. Su enfoque hacia la competencia es digno de admiración. Las comparaciones son naturales, pero prefiero centrarme en mi propio camino, explicó. Mi principal competencia soy yo mismo. Quiero ser mejor que ayer. Si el trabajo de otros me inspira o me motiva a esforzarme más, bienvenido sea. Pero mi energía está enfocada en mi desarrollo personal y profesional. Un legado de autenticidad y determinación. Al recapitular los puntos clave de esta entrevista, queda claro que Kanyaman es mucho más que una cara atractiva y un talento actoral. Es una persona con una profunda autoconciencia, una humildad encomiable y una determinación férrea. Hemos presenciado su viaje desde sus humildes comienzos, los obstáculos que ha superado con perseverancia, y su enfoque equilibrado para manejar la fama y la presión, siempre priorizando su bienestar y sus valores. Sus planes futuros, ambiciosos y llenos de propósito, prometen seguir elevando su carrera a nuevas alturas,
y su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo es verdaderamente inspirador. Invitación a la reflexión y la interacción ***. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrevista exclusiva. Sé que ha sido fascinante y llena de revelaciones. Gracias también a Can Yaman por su tiempo, su sinceridad y por compartir estos secretos con nuestra comunidad. Nos sentimos muy afortunados de poder traerles este tipo de contenido. Ahora me encantaría saber qué es lo que más les ha impactado de esta entrevista. ¿Hubo alguna revelación que los haya sorprendido especialmente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Su feedback es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fanáticos de Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas y contenido de primera. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.